Fue la noticia, el puente Santa Fe-San Tomé, por lo menos la inclusión de 150 millones en el presupuesto 2017, una gestión que hicieron varios diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, no solamente del oficialismo de Cambiemos, sino también inclusive del justicialismo y de otras fuerzas políticas, un reclamo ya histórico de ambas ciudades. Cuando te tocó ser intendente, fuiste uno de los primeros en alzar la voz en ese momento, me imagino que una buena noticia. Sin duda, sí, por supuesto que una buena noticia porque, bueno, es la primera vez que el puente tiene una partida presupuestaria importante. También es cierto que en una obra que se calcula que va a salir 2.500 millones de pesos, 150 millones es un porcentaje mínimo. Pero bueno, sirve para llamar a licitación y para comenzar la ejecución de los trabajos, y esto es lo más importante. De todas formas, bueno, esa tarea que hicieron los legisladores nacionales por Santa Fe y que por supuesto destacamos porque lograron construir los acuerdos necesarios, tiene que pasar distintas etapas, ¿no? Se tiene que aprobar el presupuesto en el Congreso Nacional y después se tiene que manifestar la voluntad política del presidente al hacer efectivo el llamado a licitación. Digo, es importante, pero que hay que seguir remando, hay que seguir trabajando para que realmente sea una realidad, una obra que tiene muchas postergaciones y donde hemos tenido muchas frustraciones también a lo largo de todos estos años, ¿no? Porque eso es lo que hemos sentido muchas veces, frustración e impotencia de no poder lograr que se construya un puente que es para todos nosotros muy necesario, ¿no? Sí, es una primera etapa, sin lugar a dudas, que después falta la concreción de estos anuncios. Hoy estuvo el presidente. Se confundió, dijo Puente Santa Fe Paraná, pero según su discurso, Juanma estuvo ahí, hacía referencia a este puente, Santo Tomé Santa Fe. Habló de los dos, porque en un momento cuando presentó solo, que habló solo, habló del puente Santa Fe Paraná. Y dijo que era fundamental y demás, y después cuando le preguntaron habló del puente Santa Fe Santo Tomé. No quedó en claro si anunció los dos, yo creo que se equivocó, honestamente, creo que cuando lo presentó quiso hacer referencia al puente Santa Fe Santo Tomé, y se equivocó y dijo el puente Santa Fe Paraná. Me parece a mí, digo, insisto, ni Leche ni Corral lo corrigieron, pusieron cara de circunstancia, pero me parece que en realidad se estaba refiriendo al puente Santa Fe Santo Tomé. Me parece. O sea que, Yo, a ver, porque hoy tuve un día medio pesimista, más allá del anuncio y la presencia de Macri, que lo haya dicho, es auspicioso, sin ningún tipo de duda, porque también es cierto que uno es esclavo de sus palabras. Si Kirchner no hubiese comprometido la construcción del puente, no se hubiese firmado ese convenio que se firmó en octubre del 2007. Y hoy no estaríamos diciendo que tenemos por delante 9 años de frustraciones, por detrás, más que por delante. Bueno, por eso es importante que lo haya manifestado. Pero también yo quiero ser sincero, yo no veo la posibilidad que en 3 años la Nación invierta en la provincia de Santa Fe en 2 puentes que tienen un costo aproximado de 1.300 millones de dólares. Porque aparte en el presupuesto nacional que envió el propio Macri al Congreso, no es menor el hecho de que no haya estado incluido el puente Santo Tomé Santa Fe, que no haya estado incluido la autovía de la Ruta 19, que no haya estado incluido las inversiones necesarias para poner en valor y jerarquizar el aeropuerto de Sauce Viejo, que también fue un compromiso. Entonces, lo que ha incorporado el presupuesto nacional al presupuesto, a la provincia de Santa Fe, fue mínima la mejora en comparación a la gestión anterior. ¿Cuántos, disculpame que te interrumpa, Fabián, pero cuántos anuncios que vimos esta semana? Estaba leyendo Macri en Reconquista, lo voy a leer textual. En Santa Fe, hasta el final de nuestro gobierno, en diciembre de 2019, vamos a invertir 48.000 millones de pesos, lo que manifiesta, bueno, la mayor inversión en obra pública en la historia de esta provincia. 48.000 millones. Ojalá sea realidad, ojalá que sea una realidad. Hay que tener capacidad para ejecutarlos, hay que tener los proyectos ejecutivos, llamar a licitación. A ver, el puente Paraná-Santa Fe, y acuérdense lo que yo le digo, hoy es 2 de noviembre, por lo menos tiene por delante un proceso de no menos 24 meses para tener proyecto ejecutivo. No menos de 24 meses. O sea que ya vamos a estar en el 3er año de mandato de Macri. Por eso uno también insiste. Para tener proyecto ejecutivo. Para tener proyecto ejecutivo.
¿Y para eso se necesitan 150 millones de pesos? No, el Paraná, el Paraná, Santa Fe. Ah, el Paraná Santa Fe. El Santo Tomé Santa Fe tiene proyecto ejecutivo, tiene pliego de licitación. Por eso uno insiste en que la prioridad debe ser el Santa Fe Santo Porque Tomé. ya está avanzado, claro. Porque ya está en la última etapa, lo que falta ahora es ponerle fecha de licitación. Y porque uno conoce cuáles son los procesos administrativos para llegar a estar en condiciones de licitar. Entonces, si la prioridad es el puente Paraná-Santa Fe, no van a ser nunca el Santo Tomé Santa Fe, porque si hay que esperar los 2 años como mínimo para que el Paraná Santa Fe tenga proyecto de licitación, ¿cuándo van a ser el Santo Tomé Santa Fe? Entonces uno insiste en que por una cuestión de justicia histórica corresponde que se construya en primera instancia el Santo Tomé Santa Fe, y esto no es en desmedro del Paraná Santa Fe, tampoco en desmedro de otras obras. Hoy se volvió a hacer hincapié en una mega obra que se le ocurrió a alguien y que bueno, está bien que así sea, cual es construir un nuevo aeropuerto regional entre Paraná y Santa Fe, que está bárbaro, pero seamos sinceros, esa obra no se va a ver materializada en menos de, no sé, si soy venturoso, 5 años, yo digo como mínimo 10 años. Entonces, mientras tanto hay que trabajar para que la nación invierta en el aeropuerto de Sauce Viejo, claro. Y si la nación no lo hace, lo deberá hacer la provincia. Pero la única forma que el aeropuerto de Sauce Viejo recupere competitividad a partir de tener más vuelos es haciendo las inversiones necesarias. En su momento era un proyecto que no era tan oneroso, estábamos hablando de 70 millones de pesos, el proyecto que fue aprobado oportunamente. Entonces, está bueno el anuncio de obra, está bueno que el Paraná Santa Fe significa adelantarse a que antes que el puente esté antes que se termine la vida útil del túnel subfluvial, sin ningún tipo de duda. Pero primero hay que hacerlo urgente, y lo urgente sin ningún tipo de duda es el puente Santo Tomé Santa Fe, lo urgente es la transformación en autovía de la Ruta Nacional número 11 para que no se siga cobrando vida como se está cobrando. Y la autovía tampoco estuvo en el presupuesto, por eso se hacen muchos anuncios, pero esos anuncios quedan en eso si vos no tenés un presupuesto, claro, si no hay una partida. En el presupuesto para la 11 había refacción, pero no estaba la autovía, que también era una promesa. Yo creo que es una de las rutas con más accidentes de tránsito, si no la más peligrosa, por lo menos, que tiene la provincia de Santa Fe. Junto con la 34. Junto con la 34, bueno. Y es verdad, en el presupuesto no estaba. La 33 también, la 33, la 34 y la 11 son las 3 rutas que son muy peligrosas. Sí, pero el tramo Santa Fe-San Justo es tremendo. Terrible, es tremendo. Terrible. Fabián, el intendente de la ciudad de Santa Fe envió el presupuesto para el 2017, para el año que viene, al Consejo Municipal. Incluye 1.400 millones de pesos que la Nación se comprometió a darle a Santa Fe. Santo Tomé, ¿cuánto tiene una idea de cuánta plata? No hay mucho. Hasta ahora la intendenta ha firmado un convenio por 600.000 pesos para cámaras de seguridad. Ha recibido un aporte del Tesoro Nacional por 2 millones de pesos, y hasta ahora en carpeta precomprometido, digamos, es lo que era la figura de Promeva, que ahora tiene otro nombre, que es el mejoramiento de barrios, que bueno, se presentó proyecto ejecutivo, y el municipio por ahora ha presentado 5 o 6 proyectos importantes que son más que nada relacionados con extensiones de redes de servicio, pero no hay hasta ahora muchas noticias positivas, ¿no? No quita que no lo haya, de hecho han tenido varias audiencias y te atienden, te escuchan, dejan las carpetas, pero de ahí a que se haya concretado algo, por ahora no. A ver, en esto tampoco hay que mentirse, una parte tiene que ver con la capacidad de gestión que un intendente tenga. No podés hacer gestiones si no tenés una carpetita con el proyecto ejecutivo bajo el brazo, y por el otro lado es la decisión política de quien gobierna en la nación. Lamentablemente la disponibilidad de recursos en nuestro país es muy discrecional, de la nación con la provincia y la provincia con los municipios y los municipios con los barrios, con los distritos. Lamentablemente es así, porque siempre la teoría de la sábana corta, por un lado, que no alcanza para todo, entonces ahí hay que priorizar obra, y por el otro lado, bueno, hay decisiones políticas. Creo que está claro que el macrismo ha priorizado a la provincia de Santa Fe como un distrito importante,
no al cohete es el tercer distrito de la nación, y está muy claro que hay fuertes inversiones de la nación en Córdoba, en Santa Fe, Mendoza y Jujuy. Creo que tiene que ver más que nada por, a ver, una reparación histórica, y mapa electoral pero también, es un mapa electoral, digamos, porque claro. está Morales, y Morales es un referente importante dentro del radicalismo. ¿Eso está bien o está mal? En sí mismo no. Está mal, obviamente, si eso significa restarles recursos a otros distritos nacionales, a otras provincias. Y lo mismo digo, que Santa Fe reciba ese dinero, bienvenido sea como ciudad, pero bueno, si eso significa restarle a otras ciudades de la provincia que necesitan tanto, no está del todo bien, ¿no? Yo quería hacerte dos preguntas, Pablo, una más general, que no tiene exclusivamente que ver con tu rol de diputado, y otra concretamente sí. La primera, ¿qué te hace pensar que en plena Recoleta, no sé, ¿qué te pasó? No, nada. Que en plena Recoleta, un viernes por la noche, le metan 2 tiros con una 9 milímetros a una persona para matarla, no logrando el objetivo? Suponemos que 2 personas en moto, se supone, no hay ninguna información que dé cuenta de eso todavía. ¿Qué te hace pensar eso, digamos, que sea tan colombiano el asunto, y que de algo que hablábamos de Rosario como una cuestión inalcanzable, en una ciudad que tiene fuerzas de seguridad federales, además, se supone que muchas, pase lo que pasa? Fundamentalmente que estamos en una espiral de violencia, creo que en un punto de inflexión. Parece que el crimen organizado en nuestro país ha tomado una dimensión que de a poco, quienes estamos administrando la cosa pública, vamos tomando conciencia, pero a cachetazo. Y lamentablemente en el medio hay, bueno, vidas humanas que se pierden, pero está claro que estamos en una espiral de violencia que, bueno, no reviste antecedente en nuestro país, pero que sí lamentablemente tiene antecedente en Latinoamérica. Esto lo ha vivido Colombia, lo está viviendo México, y cuando estas cosas suceden es porque el crimen organizado está vivito coleando muy fuerte y cada vez más profesionalizado. Esto, que te peguen 2 tiros en la vía pública, no son pibes amateur, digamos. Quienes hacen ese tipo de trabajo generalmente son sicarios. Después, aparte, si en este caso a Vázquez se lo confundieron con alguien o no, es otra materia, es más lamentable. Es verdad, sí. Es otra discusión, ¿no? Digo, que suceda eso, está claro de que quienes hacen ese trabajo son lo que comúnmente se llama en el mundo del delito sicario. Entonces, ¿qué es lo que me hace pensar? Que estamos peor de lo que imaginamos, y que nos vamos despertando a cachetazo. Realmente yo creo que es así, que pasó todo muy rápido, o bien el Estado por mucho tiempo ha estado dormido, y creo que estar dormido tiene que ver con la negación. Nosotros tenemos que hacer un mea culpa. ¿No con la complicidad? Yo creo que más con la negación. No, yo lo que sí creo que hay complicidad, hay de actores, y que la corrupción atraviesa todo, esto lo hemos hablado muchas veces, y uno a veces lo dice en general, entonces cuando lo dice en general duele, o parece más un diagnóstico, y quien me escucha me dice, ¿vos qué hacés para revertir esa situación? Pero lo que es cierto que mucho tiempo negamos lo que nos estaba pasando. Todo, creo que el Estado Nacional negó el problema con el narcotráfico, el gobierno anterior en forma preocupante como lo negó, y ahí puede haber negación por omisión, o puede haber complicidad allá y acá, en todos lados, digo. No tengo duda. Hoy tenía que declarar en la Comisión de Acuerdos Eladio García. No se presenta porque sufrió una afección cardíaca, está internado. Lo leí, estaba en una reunión y lo leí en realidad. Internado. Lo va a hacer, si está bien, el próximo miércoles. Vos tuviste que declarar incluso en la causa judicial, declaraste frente al fiscal Giavedoni respecto a la supuesta amenaza que... Sí, lo hice voluntariamente eso porque... Porque estabas presente, digamos. Sí. Fuiste testigo. Digamos. A ver, yo me enteré, en realidad, cuando estaba en la Cámara de Diputados. Yo me sorprendí porque antes de empezar una asamblea, el senador Gramajo, antes de dar el dictamen de la comisión de unos pliegos que se estaban por tratar, dijo: quiero denunciar públicamente al fiscal doctor Eladio García. En mis años como senador jamás me sentí tan intimidado y amenazado como en esta oportunidad y demás. Y me sorprendió, porque yo estaba ahí al lado cuando escucho que el doctor García
pide hablar con el senador Gramajo. Esto es lo que yo fui a declarar. Después me enteré que, como no estaba, volvió Eladio García, y ya ahí yo no estaba. Yo sí, en la parte que estaba, ante Giavedoni está asentado que estuve, se ve, y bueno, que había flores, cuando yo estaba no había flores, después había unas flores ahí que habían puesto para un homenaje que se iba a hacer, pero fui a declarar voluntariamente porque me sorprendió que se haya sentido amenazado por lo que yo escuché. En el momento de lo que yo lo escuché no hubo ningún tipo de amenaza. Más allá del detalle que no es menor, el que marcás, ¿no te parece que digamos que hay que no sé si la sociedad lo registra de la manera y le da el valor que tiene, pero durante 6 meses se está hablando de emparrillar, como se dice habitualmente, a un funcionario de la justicia, y se hace prácticamente todo mal? Y la propia justicia termina diciendo acá no hay amenaza, y se cae la acusación dentro de la comisión de acuerdos porque es la única acusación que había quedado firme contra Eladio García. ¿Te parece un papelón todo lo que pasó? Sin duda, me parece que todo es un papelón. Porque en realidad, a ver, a mí no me gusta, digamos, esconderme nada, y sé que muchas veces al plantear las cosas me condiciono después de más. Yo no voy a votar la destitución del defensor. No la voy a votar. Porque más allá de las cuestiones de forma, yo obviamente no soy abogado y para eso tengo asesores, que mi asesores por lo menos dice que no está bien sustanciado porque no se garantiza el derecho a defensa, y que hay un reglamento que oportunamente votamos los diputados, un reglamento que elaboró la comisión de acuerdo, y que la mayoría de los diputados al momento de votar no está tan consustanciado con lo que está votando. No es, en este caso, no es mi caso, porque yo la verdad que lo leí y tenía algunas dudas, pero también es cierto que no soy abogado, pero tampoco es excusa. Pero yo no lo voy a acompañar por otras cuestiones, porque no comparto las acusaciones que se le hacen. Después en la formalidad no hubo una acusación, es verdad, hubo una denuncia. Y en el caso de García, a mí eso sí me parece un papelón. Lo otro puede ser opinable, pero lo de García es un papelón, porque en todo caso a un fiscal, a un juez se le podrá hacer un reproche, pero hubiesen esperado primero la resolución judicial antes de hacer una presentación en la comisión de acuerdo, honestamente. Pero bueno, así son las cosas, cada uno se tendrá que hacer cargo de... La política tuvo un funcionario durante 6 meses diciéndole te vamos a acusar, te vamos a juzgar, y digamos, pero aparte, ¿sabés cuál? Susceptible a cualquier telefonazo. ¿Sabés cuál fue lo que dice que fue una amenaza? No fue una amenaza que le dije que le dijo te voy a matar, te voy... La amenaza, se sintió amenazado porque dice en la declaración, de que el doctor García manifestó cuando le dijeron a los empleados que no lo podía atender, que estaba ocupado el senador Gramajo, el doctor García dijo que se atenga a las consecuencias, soy amigo del gobernador. Así lo hubiese dicho eso, supongamos que eso lo dijo. No es una amenaza, ¿no? Si eso se considera una amenaza, pero bueno... en todo caso un desprolijo, un bravucón, pero no una... Se le podrá hacer un reproche, pero no una amenaza, un reproche por un comportamiento indebido, porque no tendría que haber ido. Ahora, pregunto, y esto por eso digo, yo no soy abogado y hay cosas que no dimensione de la misma forma, pero que una persona que ha sido acusado, denunciado, no puede ir a pedir explicación, porque si no, tiene el momento para hacerlo cuando se lo cite, cuando tenga su derecho a defensa, etc. Entonces, se le podrá hacer un reproche, pero de ahí a sentirse amenazado, me parece que es una exageración. Y aparte, hay otras cosas ahí en el medio, digamos, en amistad de mucho tiempo. El tema es cuando se usan recursos, tiempo... Claro. El Estado para claro. Bueno, para Bueno, resolver problemas personales o caprichos. Pasa con el otro caso también. Sí, también. Creo que el otro caso es senador más... Enrico, que es quien lleva, en este caso, a Ganona, o por lo menos quien debe la parte acusatoria, en este caso, tiene una enemistad reconocida hace muchos años. Y que yo quiero aclarar algo para que nadie me invalide al momento de votar, porque me pueden invalidar. Todavía no tengo los elementos. Yo digo, a lo que es la denuncia, no la acusación, porque después no... Lo que es la denuncia, que sí he tenido acceso
de Enrico, yo no tengo nada para... Igual o sea, no- si tengo que votar en base a eso, voto contrario. No se preocupe que no lo ve nadie este programa, Pablo. No, porque a veces también es cierto que en estos Capaz que casos- alguno en la repetición lo puede llegar a enganchar, pero si la avisa no voy a la tarde, si no, queda tranquilo. Ah, bueno, pero pasa, se ve, te avisa.